Buenas tardes y bienvenidos al primer IEM Meetings de 2022. Soy Xavi Salada, Project Manager de Publimás Digital, grupo editor de IEM Farmacias. Antes de que empiece el encuentro, en el que conoceremos de primera mano cómo las farmacias se están enfrentando a esta sexta ola, quiero dar las gracias a Vicente Basauli, a Marta Galipienzo, a Jaime Espolita, a Alba Sautelo y a Toni Torres por querer acompañarnos hoy. Y, por supuesto, a todos vosotros que nos estáis siguiendo desde vuestras pantallas. No me quiero alargar mucho, os dejo con Laura Peidró, redactora de IEM Farmacias, que para que dé comienzo el IEM Meetings, espero que lo disfrutéis. Laura, todo tuyo. Muchas gracias, Xavi, y gracias a todos vosotros por acompañarnos. Llegó de Sudáfrica decidida a convertirse en la protagonista de los últimos días de 2021 y los primeros de 2022. Y lo logró, vaya si lo logró. La variante Omicron pasará a la historia por provocar las mayores cifras de contagios de toda la pandemia, algo que se explica por sus más de 30 mutaciones en el gen S, varias de ellas relacionadas directamente con el aumento de la capacidad de transmisión y el escape a la inmunidad generada por las vacunas. Y aunque es cierto que en general los síntomas asociados a ella pueden compararse con los de un resfriado común, los centros de atención primaria han vuelto al colapso y la presión hospitalaria ha ido aumentando. A día de hoy, sin embargo, aunque la incidencia acumulada sigue muy elevada, empieza a dar muestras de descenso. Pero esta misma mañana Cataluña, Baleares y Madrid ya han confirmado los primeros casos de la nueva subvariante de Omicron, BA.2, detectada en 40 países. Denominada Omicron sigilosa o silenciosa, porque en los primeros exámenes es indetectable en los test diagnósticos, tiene más mutaciones que Omicron y parece que puede ser más transmisible, pero no hay evidencias de que tenga una mayor gravedad ni una mayor capacidad de escapar a las vacunas. Así que no nos queda otra que estar muy pendientes de su evolución. Con todo, ¿cuál ha sido y es, evidentemente, el papel de la farmacia española durante esta sexta ola? ¿Cómo están viviendo otro envite más de la pandemia? Nuestros 5 invitados de hoy nos lo explicarán y analizaremos con ellos la venta de los test de antígenos y su reciente regulación de precio, valoraremos las medidas puestas en marcha en algunas comunidades autónomas para descargar la presión de la atención primaria y también, por supuesto, habrá tiempo para la autocrítica. Sobran las presentaciones, pero hoy tenemos el placer de contar con Vicente Basauli, que es presidente de CEFAC, con Marta Galipienzo, presidenta del COF de Navarra, Jaime Espolita, presidente de CEFAR, Alba Sautelo, presidenta del COF de Pontevedra, y Antoni Torras, presidente de CEFAC. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Enseguida les daré la palabra, pero antes quiero recordaros a vosotros que nos estáis viendo a través de la pantalla que podéis formular todas las preguntas que consideréis a través de la pestaña llamada Preguntas y que encontraréis en la parte inferior derecha de vuestras pantallas. Indicáis a quién va dirigida la pregunta y la desarrolláis. Serán respondidas durante la segunda parte del encuentro tras las intervenciones individuales. Unas intervenciones que empiezan ahora mismo, no me quiero alargar más, de la mano de Vicente Basauli, que nos trasladará la percepción de la farmacia clínica, familiar y comunitaria. Vicente, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, a ti, ya sabía, a todo el equipo de IEM Farmacias por este IEM Meeting. Y bueno, contestando a tu pregunta, la verdad es que prácticamente desde que en julio aproximadamente fue cuando desde el Ministerio de Sanidad pues se autorizaron lo que son la dispensación de los test de diagnóstico para antígenos contra o frente a la COVID-19, pues la verdad es que en aquellos momentos, insisto, esto fue en julio, ahora estamos mirando desde prácticamente ya el año anterior terminado. Ahí ya pudimos ver en verano el aumento, digamos, que hubo de lo que fue toda la dispensación de test, un aumento motivado sobre todo por la mayoría de desplazamientos que hubo con motivo de las vacaciones. Esto, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de unos 3,5 millones de test, aproximadamente unos 40 millones de euros. Esto luego resulta que con consecuencia del paso del tiempo nos metimos ya en lo que es la sexta ola, que empezó a tener su subida prácticamente a primeros de diciembre, más o menos, y ahí fue cuando en diciembre, pues, y sobre todo a últimos de año, cuando se disparó totalmente lo que es la demanda de estos test, ¿no?
estos test, si estamos hablando antes en verano de 3,5 millones, estamos hablando ahora de prácticamente 7 millones, prácticamente el doble, insisto. Entonces, bueno, estos 7 millones de test, pues evidentemente las demandas se quedó prácticamente muy corta para la oferta que había, y es cuando tuvimos los problemas por desabastecimiento, de falta de suministro que hemos tenido en Navidades, precisamente para poder hacer frente a esta demanda, ¿no? Y además, qué casualidad que también se produce esta alta demanda pues en unas fechas en las que hay un mayor número pues de contactos sociales, interacciones sociales como consecuencia pues de las Navidades, y también de los movimientos y los desplazamientos que también como consecuencia de las fiestas pues se producen en toda España, ¿no? Esto, pues bueno, al final lo que nos está diciendo es que efectivamente la demanda de test va muy ligada a los movimientos, a todo lo que es al desplazamiento, a todo lo que es las interacciones sociales, y esto evidentemente pues ya te da una idea de que posiblemente se podría haber de alguna manera previsto y se podría de alguna manera haber atajado. En cualquier caso, yo creo que tengo que decir, como Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, pues que nosotros esto ya se lo dijimos al Ministerio cuando autorizó la dispensación de los test. Ya les dijimos que sería razonable que tuvieran la intención de regular los precios para evitar lo que había pasado hace menos de un año precisamente con las mascarillas, ¿no? Por otro lado, también en este sentido llevamos ya muchísimo tiempo, y si luego tengo tiempo pues lo comentaré, llevamos muchísimo tiempo diciéndole al Ministerio, igual que otras instituciones farmacéuticas, pues la necesidad que tiene el país de contar con un recurso sanitario de primera línea como es la farmacia comunitaria, ¿no? Hemos hecho un montón de declaraciones a este respecto, hemos mandado cartas al Ministerio y evidentemente, pues bueno, las cartas y todo el posicionamiento que hemos hecho como sociedad científica y de la farmacia, pues ha sido el que el farmacéutico sea un agente sanitario y como tal sea el farmacéutico el que garantice precisamente que esos test se han hecho correctamente y que no solo con su dispensación, sino también con su realización. Esto, desgraciadamente, pues no es así en todos los sitios de España, es una pena. Y también lo hemos comentado, pensamos que el farmacéutico es un agente que tiene que hacer los test, es un profesional sanitario igual que otros, independientemente de si trabaja en el ámbito público o privado, los test los hacen profesionales sanitarios, creemos que el farmacéutico también los debe de hacer y es una pena que desgraciadamente pues todavía pues no se ha podido conseguir que en toda España sea así, y hay una gran variabilidad en todo lo que son las comunidades autónomas. Y bueno, y otra cosa que también siempre hemos estado desde el principio reivindicando es que, por supuesto, hubiera una coordinación, ¿no?, entre lo que es la farmacia comunitaria y el resto de estructuras, sobre todo sanitarias públicas, sobre todo por el tema de lo que es la comunicación, de la notificación de los casos positivos y negativos, porque al final no deja de ser una forma de poder ir controlando de forma epidemiológica cómo se va desarrollando la enfermedad, y más ahora con las variedades nuevas, que como tú bien has comentado, Laura, pues vamos a tener ahora pues otro problema más, y es la falta de detección precisamente de esta nueva subvariante que efectivamente pues tiene esos problemas, ¿no? Y esto va a abrir seguramente otro episodio, otra etapa dentro de lo que es esta pandemia que vamos prácticamente viviendo con mucha incertidumbre y con mucha improvisación, desgraciadamente. Parece que no aprendemos de lo que pasa. Y bueno, y yo no me quería pasar del tiempo, pero bueno, creo que con eso un poco te he respondido a la pregunta. Perfectamente, Vicente, muchísimas gracias. Pues viajamos ahora hasta Navarra para conocer la realidad de las farmacias de la comunidad foral. Marta, somos todo oídos. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradeceros a IM Farmacias que nos permitáis participar aquí y en tan buena compañía, además. Y bueno, yo lo primero que me planteaba cuando leía el título de la farmacia en la sexta ola era lo injustos que éramos a veces, yo la primera, que también cometo esos errores, al hablar de la farmacia y no del farmacéutico comunitario, que la farmacia no deja de ser un ente neutro y difícil, pero que está teniendo una labor muy importante gracias a todos esos farmacéuticos comunitarios, tanto titulares como adjuntos, que en muchos casos han antepuesto su profesión y su vocación de servicio a los intereses propios por el bien del paciente. Y también quería hacer un guiño, si así consigo no pasarme de los 5 minutos que me dabas, al personal del colegio. Mi abuela decía que cuando ves tu casa ves la de todos, y supongo
supongo que habrá pasado en casi todos, han sido también unos agentes muy importantes para que la labor de la farmacia se haya podido llevar a cabo. Y bueno, dicho esto y un poco pensando en las preguntas que nos lanzabais sobre la sexta ola y centrándonos bastante en los test, a mí me gustaría de forma muy breve ponernos en situación lo que llevamos vivido, porque a veces se nos olvida muy rápidamente. Cuando empieza la pandemia, bueno, y pasados los 2-3 primeros meses de confinamientos y de descoordinación, cuando ya aparecen en escena lo que llamábamos entonces los test rápidos de diagnóstico que se hacían en los centros de salud y en hospitales, pues desde el Colegio de Navarra en ese momento ya nos fuimos a la administración y le dijimos, si nos necesitas, aquí estamos y cuenta con nosotros. Lo vieron oportuno, es cierto que siempre han considerado el papel de la farmacia, pero en aquel momento nos decían que no lo necesitaban. Es cierto que estaban citando a hacer las pruebas tanto a contactos estrechos como asintomáticos de una manera muy rápida en aquella época, y ahí seguimos insistiendo cada vez que había un pico de ola diciendo os podemos ayudar, queremos ser más asistenciales, pero bueno, no se consideró oportuno. Esto cambia cuando en julio ya se ve que los test de autodiagnóstico van a llegar y se van a comercializar sin receta. En ese momento sí que nos dirigimos a la administración y le decimos que, bueno, que ahí sí que sí o sí tenemos que trabajar de forma coordinada, que ya no es una decisión suya porque era ministerial si el hecho de colaborar con la farmacia o no, que los íbamos a vender y que lo ideal sería que pudiésemos garantizar su uso correcto y que pudiésemos garantizar sobre todo la trazabilidad de los resultados. Ahí fue rápido el entendimiento. Hicimos un convenio en el que se apostaba por la supervisión de estos test en la farmacia para que estuviesen bien hechos y sobre todo para la trazabilidad del resultado de forma que se descongestionasen los centros de salud y que no supusiese que cada positivo fuese directamente al centro de salud. A pedir, que también se nos olvida a veces, la prueba de confirmación, que en inicio era un requisito indispensable después de un autotest. Empezamos a funcionar así, la verdad es que fue de una manera un poco improvisada, pero estuvo funcionando a través del correo y la convalidación con una PCR hasta primeros de diciembre, que bueno, aquí lo llamamos el puente foral porque en lugar del día 6 de diciembre empieza el 3, y ahí sí que nos dijeron que bueno, que vista la demanda, estábamos en un momento bastante alto y con mucha movilidad, como decía Vicente, de la ciudadanía, lo que iban a hacer era dar por válidos esos test. O sea, los autotest pasaban a ser prueba válida y empezaban a informarse en el ministerio como positivos. Nosotros ahí teníamos poco que opinar y empezamos a colaborar de esa manera, y el escenario vuelve a cambiar de nuevo en torno a enero, por ahí, que se coinciden dos escenarios. Por un lado, la Confederación de Empresarios pide que se confirmen los autotest para las bajas, y por el otro entra la regulación del precio, que como bien decía Vicente era necesario, quizá no fue el que más nos gustó, pero era necesario. Y entonces la verdad es que ahora mismo tenemos el modelo un poco descolocado. Hemos vuelto a hablar con la administración, estamos en conversaciones al ritmo de la administración, que si bien es cierto que nos dice que lo ve bien y que sí que cuenta con nosotros y que quiere que registremos esos datos, incluso que seamos el supervisor del autotest para posibilitar la baja, pero en Navarra por lo menos siempre nos encontramos con un problema que son los sistemas informáticos. Entonces ahora mismo se está en ese desarrollo, estamos esperando nuevas noticias y bueno, yo creo que la labor de la farmacia ha sido muy, muy importante para mantener estos test, que no puede ser de otra manera que un producto de diagnóstico en la oficina de farmacia. No me da tiempo de comentar, pero yo creo que a todos se nos ha pasado por la cabeza lo casual de que a la par de este debate de test en farmacia sí o no, hay algunos medios de comunicación hablando de si las FPs deben estar en la farmacia o fuera. Yo creo que hay muchas cosas de las que podríamos hablar. Y si me das otro minuto más por hacer el speech completo respecto a la asistencialidad, bueno, pues decir que el compromiso de COFNA, por supuesto, es claro. Es una realidad que la farmacia es asistencial y lo que tenemos que hacer es darle un marco estable. Yo siempre digo que los test son una oportunidad y que tenemos que trabajar por ellos, pero que no debemos ser oportunistas.
esto hay que estar, pero tenemos que echar la vista más adelante también. Podemos hacer muchas más cosas. Nosotros fuimos el 21 de diciembre en plena ola al Parlamento a buscar un marco estable. Introducíamos con las palabras de Meritxell Batet en el Congreso, que nos decía, y lo leo textualmente porque me marcaron mucho, que durante la pandemia las farmacias y sus profesionales no han dudado en asumir una responsabilidad y un servicio que ha venido a complementar, cuando no a suplir, las necesidades de respuesta de las demandas sanitarias de nuestro país. Debemos aprovechar el consenso social y político, su capacidad y su profesionalidad. A mí esto me encantó. El consenso es la clave. El social creo que todos lo tenemos claro. Marta parece que ha desaparecido. Vuelvo. Aquí. Ahora, Bien, no sé Marta. por qué me ha pasado al inicio y me vuelve a pasar, veo, pero ya vuelvo a estar. Decía eso, que yo creo que el consenso social en torno a la farmacia está claro. El político a veces es más cuestionable y nosotros lo que buscábamos en esa visita al Parlamento es precisamente eso, el consenso político, buscar un marco donde la farmacia esté integrada en las estrategias de atención primaria. Somos la primera atención y tenemos que ser atención primaria. Yo les digo siempre que la farmacia no es Servicio Navarro de Salud o Sasunvidea, pero sí que es Sistema Navarro de Salud y no puede ser que vayamos por separado y que no esté todo integrado en la historia del paciente. La respuesta fue, como casi siempre, muy buena, incluso de los... Ay, perdón, se me había ido. Incluso de los grupos políticos, ahora me oigo doble, que pensábamos que no nos iban a apoyar y que ahí seguiremos peleando por el papel del farmacéutico. Yo he perdido a Laura. Bien, doy paso yo. De Navarra nos trasladaremos hasta Cabrillanes, en León, para que Jaime Espolita nos cuente la situación de las farmacias rurales. Jaime, la pantalla es tuya. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a IM Farmacias que haya contado con la voz de la farmacia rural en esta mesa. Yo, básicamente estoy de acuerdo con lo que están diciendo los compañeros, tanto Vicente como Marta. Yo no voy a hablar de los test de antígenos porque además yo creo, es decir, seguramente luego en el debate salga el tema, yo tengo mi propia opinión, pero yo creo que en general todos tenemos cierta sensación de cansancio con el tema de los test de antígenos. Lo único que si hablamos del papel de la farmacia comunitaria, no solo durante esta sexta ola, en general en la pandemia, en las 5 olas anteriores, ¿qué os voy a decir de la farmacia rural? Sobre todo de la farmacia rural que está ubicada en los pueblos más pequeños, más alejados de las grandes ciudades, muchas veces, zona montañosa, zonas poco comunicadas, donde el farmacéutico prácticamente, o la farmacéutica, porque en mayoría son ellas, pues es el único profesional sanitario al que pueden recurrir estos pacientes prácticamente durante todo el día. Tenemos poblaciones aún con consultorios cerrados a la atención pública. Tenemos lugares donde ya directamente no existe consultorio, otros sitios donde ni siquiera hay una atención de atención primaria diaria, con lo cual al final la farmacia, digamos, en estas poblaciones se convierte en el centro del todo. El papel de la farmacia rural en esta sexta ola es muy parecido al de las 5 olas anteriores, es decir, desde lo que es el papel de información al paciente, sobre todo relativo, pues eso, a la situación de la pandemia, a las medidas de prevención, a los test de antígenos, etcétera. El propio trabajo que tenemos ya como farmacéuticos comunitarios, sí que yo he notado 2 diferencias respecto a otras olas anteriores, salvando la primera. En primer lugar, la farmacia rural siempre se ha trabajado mucho, y por eso siempre hemos reclamado que se legisle, el tema de la atención farmacéutica domiciliaria. Es decir, eso en los pueblos se ha hecho siempre, entre otras razones, porque hay un tanto por ciento bastante elevado de pacientes que por sus motivos personales, por problemas de edad, porque no existe transporte público en estas zonas, es la farmacia al final la que le ha ido a hacer la atención farmacéutica a estos pacientes. Esta situación en la primera ola se disparó, es decir, no teníamos horas en el día para ir a atender a todos los pacientes, pues bien por prevención, bien por consejo del médico o bien porque se habían contagiado durante esa ola, pues no podían acudir a la farmacia. Eso se fue normalizando en las olas posteriores, pero hemos notado otra vez en esta sexta ola que ante la ola de contagios que está habiendo, pues hay de nuevo muchísima gente confinada, muchísima gente
que el médico le aconseja que no salga de casa y tenemos que volver a multiplicar las horas del día para hacer esa atención farmacéutica domiciliaria. Es una de las digamos, diferencias que noto yo con respecto al resto de olas. Y otra de las cosas que estoy notando es que hace meses ya que la farmacia rural se ha convertido, digamos, en el nexo de unión entre el paciente y atención primaria. Es decir, los consultorios, como os digo, en muchos casos están cerrados al público y en muchos casos la propia atención telefónica de ese consultorio, de ese centro de salud, está absolutamente saturada. Con lo cual, al final es la farmacia. Nosotros tenemos una ventaja en el mundo rural, que yo creo que es una desventaja que tiene el mundo urbano, que es que tenemos una comunicación constante tanto con el médico como con el enfermero. Es decir, la relación que hay a nivel sanitario en nuestros pueblos es muy estrecha. Con lo cual, cualquier tipo de información del paciente hacia el médico o viceversa pasa a través de la farmacia. La entrega de informes, de hojas de medicación, incluso el conseguirles citas a esos pacientes se está haciendo mayoritariamente a través de estas farmacias rurales. Yo voy a ser muy breve. Yo lo que sí me gustaría es que esta mesa, es decir, todos conocemos las fortalezas de la farmacia comunitaria, todos sabemos la cantidad de cosas que hacemos y que podemos hacer, pero a mí me da la sensación que hola tras hola se están repitiendo errores o cosas que no acabamos de entender por qué ocurren. Y yo creo que luego ya en el debate podremos ahondar porque yo creo que nos falta también a la farmacia, independientemente del excelente papel que está haciendo en general, hacer un poco de autocrítica y ver qué cosas estamos haciendo mal. Más que nada porque si no queremos que los mismos errores se repitan continuamente y queremos que la administración, digamos, que nos tome más en consideración, yo creo que tendríamos que estudiar estas cosas que yo creo que podríamos mejorar. Me imagino que luego en el debate hablaremos de ello. Y por mi parte, nada más. Pues gracias, Jaime. Efectivamente, en el debate tendremos tiempo de hablar de estas cuestiones. Seguimos de ruta virtual hasta Pontevedra. Alba Soutelo, ¿cómo estáis surfeando esta sexta ola desde la provincia? Bueno, buenas tardes y muchas gracias a IM Farmacias por contar con nosotros, ¿no? Yo voy a hablar lo que es de las colaboraciones que están haciendo los farmacéuticos, que estamos haciendo los farmacéuticos de Pontevedra, ¿no? Porque la pandemia ha puesto de manifiesto el valor de la farmacia, de la red de farmacias, pero también ha puesto de manifiesto el compromiso y la vocación de servicio de los farmacéuticos, que desde el inicio estamos colaborando mayoritariamente de forma gratuita para mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos e intentar frenar esta pandemia, ¿no? Somos unos de los principales soportes tanto del sistema sanitario como de los ciudadanos, a los que les estamos dando apoyo, asesorando, acompañando e incluso llevándole los medicamentos a los domicilios, porque aquí en Galicia, desde que empezó la pandemia, estamos llevando miles de medicamentos a las casas de los pacientes que están pues, aislados o con problemas de movilidad. Hemos participado en muchos convenios, muchas colaboraciones en las que se han firmado convenios con la Consellería, empezando ya por la entrega de las mascarillas gratuitas de hace mucho tiempo. Entonces me voy a centrar en las 4 que están ahora activas, ¿no? Todas son voluntarias, están amparadas por convenios que firman los colegios con la Consellería de Sanidad y en ellas, en algunas de ellas, juega un papel muy importante también la distribución farmacéutica. Algunas no se podrían hacer sin la distribución. A día de hoy tenemos todavía activas 4 colaboraciones, 2 de ellas están remuneradas y las otras 2 no lo están. Las 2 que no tienen ningún tipo de contraprestación económica, que son gratuitas para el ciudadano y la farmacia no tiene ningún beneficio, son el cribado mediante PCR por el método pooling en muestra de saliva y la expedición de los certificados COVID de vacunación, pruebas diagnósticas y recuperación. El cribado empezó el 9 de febrero del año pasado, ya pronto hará un año que lo estamos haciendo. En la provincia de Pontevedra hay 402 farmacias adheridas, que son el 92% de las farmacias de las provincias, y consiste en entregar unos tubos de recogida de muestra de saliva a personas asintomáticas de entre 12 y 64 años
que cumplan los criterios de inclusión y que firmen el consentimiento informado. Hay que explicarles cómo se recoge la muestra y tanto la entrega del tubo como después la recogida cuando vuelve la persona con la muestra, pues hay que registrarla directamente en el Sergas. Esa muestra después es llevada por la distribución farmacéutica al laboratorio de microbiología del Sergas y allí se analiza mediante una PCR por el método pooling. Después, si queréis, os explico lo que es el método pooling, pero no quiero sacar tiempo ahora. Vale, como os dije, es gratuito para los usuarios y no tiene contraprestación económica para el farmacéutico. A día de hoy, las farmacias de la provincia de Pontevedra han entregado 122.299 tubos y detectado 2.258 positivos en este cribado, ¿no? Esto al principio teníamos una positividad del 0,2 y ahora en la sexta ola tenemos de un 11 positividad, o sea que ha aumentado muchísimo. Respecto a la expedición de los certificados europeos, está activo desde el 12 de julio. Lo que hacemos los farmacéuticos es facilitar los certificados a las personas que nos los solicitan y para ello tenemos acceso a una parte de la receta electrónica. Para esto no es necesario que la farmacia se adhiera, en las otras sí que hay que adherirse, pero aquí tienen acceso todas las farmacias sin necesidad de adhesión. Se acordó como algo que iba a ser algo puntual, que solo para las personas mayores o que no tenían los medios informáticos, telemáticos adecuados para poder descargar su propio certificado, pero se creía que todos los jóvenes y las personas de mediana edad se lo descargarían directamente en el móvil del app del Sergas. Pero la realidad es que no ha sido así y nos han saturado las farmacias y en algunos momentos bloqueado, ¿no? En estos momentos se lleva ya en Galicia más de 1 millón de certificados expedidos para entregar a las personas, ¿no? En concreto, 1.007.000 certificados, de los que de Pontevedra son unos 400.000. Después, aparte de estos dos servicios, tenemos otras dos colaboraciones que pues, sí tienen un beneficio para la farmacia. Y estas dos están relacionadas con los test de antígenos, ¿no? Desde el 29 de julio, en Galicia, las farmacias pues, pueden realizar test. Aquí hay 297 farmacias adheridas, que son el 68% de las farmacias de Pontevedra. Los farmacéuticos informan a cualquier persona, sea gallega o no, y de cualquier edad que lo solicite y firme el consentimiento informado, porque aquí también hay que firmarlo. Entonces, la toma de muestra la toma la persona, el farmacéutico la supervisa y después la procesa. Lee el resultado del test, lo introduce en el Sergas y emite el certificado positivo o negativo con el resultado. Hasta el 30 de diciembre del año pasado, este resultado, si era positivo, lo tenían que confirmar con una PCR. Ahora no, desde el 30 de diciembre ya el resultado que introduce el farmacéutico ya se considera un resultado positivo confirmado. En un principio, desde el 29 de julio hasta el 30 de septiembre, el Sergas financió lo que era la realización del test a las personas entre 13 y 35 años. Y la persona pagaba lo que era el test y el Sergas financiaba el servicio. A partir del 1 de octubre ya no lo financia, ¿no? Entonces, a las personas se le puede repercutir ese coste. Antes del 1 de octubre a las que no tenían entre 13 y 35 y ahora a todas. Aparte del test, se puede repercutir el precio del servicio. Y las farmacias de Pontevedra han realizado 47.783 test y detectado 1.625 positivos. Y por último, la dispensación de test de autodiagnóstico de antígenos para los niños de 5 a 11 años, que esto sí que es de la sexta ola. Esto es lo último que hemos empezado y aunque los otros están activos, vienen de olas anteriores, pero este es de la sexta ola. Está activo desde el 17 de diciembre. Tenemos en Pontevedra 422 farmacias adheridas, que es el 97%,
que facilitamos los test de antígenos de saliva gratuitos a los niños de 5 a 11 años, ¿no? Se le da información al responsable del niño de cómo tiene que recoger la muestra, de cómo puede resultar el resultado pues, falso, ¿no? Un falso positivo o un falso negativo, y qué hacer en caso de que el resultado sea positivo. Para este programa, la distribución farmacéutica adquirió 150.000 tests en coordinación con la Consellería de Sanidad y los colegios de farmacéuticos. Los adquirió a 250 euros, se los distribuyó a las farmacias con su recargo cooperativo y el Sergas paga por el test 4 euros a la farmacia por cada test dispensado. Hubo 2 fases, la de la campaña de Navidad, cuando los niños dejaron el colegio para ir a sus casas en Navidad, y ahora estamos en la campaña de vuelta al cole, que finaliza el 31 de enero. Y, bueno, aunque sea el precio de los test ahora está ya definido un máximo, ¿no? A nosotros nos siguen abonando los 4 euros por el test porque era lo conveniado. Y se han repartido en las farmacias de Pontevedra 50.164 test. Lo que no sabemos son los resultados positivos, porque aquí no tenemos datos. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alba. Terminamos ahora en Barcelona con la intervención de Toni Torras, que nos ofrecerá el punto de vista de la empresarial de farmacias de Cataluña. Toni, te escuchamos. Gracias. ¿Ahora, Toni? No. Toni, no te preocupes. Seguimos, si quieres, con las preguntas y enseguida volvemos contigo, ¿vale? Vale. Problemas técnicos. Vale. Pues Toni era el último en intervenir en esta primera parte de intervenciones individuales. Pasamos directamente a la ronda de preguntas dirigidas. Siguiendo el orden que habíamos seguido anteriormente, el primero en ser preguntado será Vicente. Luego todos podéis decir la vuestra y ampliar la respuesta, ¿de acuerdo? Sin problema. Vicente, ¿qué acciones de las que se han hecho pueden hacerse mejor y cuáles no se han hecho para mejorar el abordaje de la COVID-19 en España y aprender, evidentemente, de lo sucedido? ¿Qué te parece? Vamos a ver, yo me he hecho aquí una lista. La primera, pues creo que hay una cosa que creo que no nos, que nos consta que no se ha hecho del todo bien. Creo que debería haber una implicación más activa de los colegios en este sentido, y ha sido el tema de la declaración responsable, ¿no? Hemos visto cómo el tema de cómo se han hecho, cómo se están haciendo todos los test de antígenos digamos, en España, pues bueno, tenemos una gran fragmentación legislativa y bueno, y es increíble la gran disparidad que existe en cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues nos parece que el tema de las instalaciones, de dónde se hacen las cosas, el tema de la protocolización, creo que son temas importantes porque se tenía que haber cuidado más, y creo que ahí se podría haber, y lo digo sobre todo porque tenemos muchos intereses en contra, tenemos unos intereses corporativos de otras profesiones o de representantes de otras profesiones
que siempre están de alguna manera tergiversando y poniendo en duda la profesionalidad de farmacia y de los farmacéuticos. Tenemos también otra serie de profesiones y otra serie de intereses de otro tipo que no les interesa que la farmacia haga test de antígenos, que han conseguido hacerlo increíble, y es que en Europa se estuviesen dispensando o en algunos sitios incluso vendiendo los test en prácticamente hasta en supermercados y unos precios determinados, y que sin embargo aquí en España, pues bueno, parece que como estamos más cerca de África, parece que llegue todo más tarde, ¿no? Y parece ser que aquí, pues bueno, los precios tienen que ser más altos y además necesitamos muchos meses para poder hacer los test, por lo visto en las farmacias, cuando no en otros sitios, ¿no? Entonces nos parece que hay una serie de intereses enormes que desde luego lo único que hacen es de alguna manera aprovechar un tema económico, que lo único que están consiguiendo es que la propagación de la enfermedad sea mucho mayor, están consiguiendo sus intereses, pero no están ayudando en absoluto a los pacientes, ya que la pandemia, desde luego, tenga un menor desarrollo. Yo creo que con la dispensación de los test se ha conseguido, por lo menos, que las personas, aunque sea en Navidad o en otros momentos, pues tengan la posibilidad de poder tomar precauciones o de poder, por lo menos, autocontrolarse en todo lo que es sus hábitos sociales. Creo que esto es muy positivo. Entonces, claro, ha llegado tarde, en nuestra opinión también, y creo que eso se tendría que haber hecho mejor, todo el tema de las instalaciones, todo el tema de la reglamentación, la protocolización. Bueno, por supuesto, el tema de considerar al farmacéutico como un recogedor, como un distribuidor, como un agente administrativo, que lo único que tiene que hacer es notificar o se tiene que limitar a observar cómo el paciente se hace el test, esto es impresentable, esto es discriminatorio. Como farmacéuticos, si somos profesionales sanitarios, creo que lo tenemos que tener claro, ¿eh? Y si lo que se nos busca es por otras para ser administrativos o para ser cualquier otra cosa, a ver, ahí está quien quiera que lo haga, ¿no? Pero me parece que poco valor añadido estamos dando como farmacéuticos y se nos utiliza para eso. Y sobre todo, esto creo que es pan para hoy, hambre para mañana. El considerar al farmacéutico para estas labores me parece que no añade en absoluto un proceso, digamos, pues de alguna manera de coordinación y cada vez mayor integración con las estructuras de atención primaria, que creo que es hacia donde tiene que ir la labor del farmacéutico, ¿no? Esto es otra cosa que creo que habría que hacérselo mirar y pensar, porque creo que el papel que está teniendo el farmacéutico en ciertos programas que se están haciendo en las consejerías de toda España, de esto de mirar y no tocar, pues me parece francamente discriminatorio, pues porque además hay otros profesionales que lo están haciendo exactamente igual en otros establecimientos que también son privados y en otras condiciones, y nadie se cuestiona esto. Ni siquiera se cuestiona, que es otra de las cosas que creo que se podría hacer mejor, pues que se consumen una serie de recursos cuando uno hace un servicio. Me parece que esto, vamos, es que no hace falta ni que decirlo, pero es que hay hasta que decirlo, ¿no? Entonces, esto de que, de que para un servicio, para que sea sostenible, tiene que tener unos recursos asociados, y hay unos recursos que se están empleando y tiene que haber una financiación para poderlos mantener. Esto parece ser que es así en todos los sitios, menos en la farmacia comunitaria, y sin embargo sigue pasando. Bueno, es una cosa que creemos que no está bien. Y otra cosa que nos parece que se puede hacer mejor, hombre, pues una defensa bastante más amplia de lo que es la farmacia entre los representantes de enfermería y ante los representantes de ciertos intereses de laboratorios y de sanidad privada. Me parece que las personas que estamos trabajando en las farmacias creemos que sabemos también hacer las cosas, tenemos una titulación detrás. Creo que se nos puede considerar perfectamente igual, exactamente igual que al resto de profesionales sanitarios que trabajan fuera del sistema sanitario público, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que también me parece, y esto es una autocrítica, tenemos muchos compañeros que creo que a lo mejor se han equivocado de profesión. O sea, esto de que yo quiero ser profesional sanitario para lo que me interesa, para ciertas cosas sí que me interesa y para otras no lo quiero hacer. Bueno, esto me parece que la imagen que estamos dando me parece que no es la adecuada. Yo creo que en un momento de pandemia, cuando tenemos a primaria colapsada, cuando no tenemos prácticamente recursos sanitarios, no hay médicos, no atienden a las personas al centro de salud, el no dar el paso adelante me parece que da una imagen para el resto del colectivo. Yo lo tengo que decir porque me parece que aquí hay que ser, en los momentos adecuados hay que, de alguna manera, pues dar un paso adelante, ¿no? Y a lo mejor el que no lo quiere dar es porque a lo mejor no está donde debería estar. Y bueno, y ya por acabar, ¿qué es lo que creo que podemos aprender de todo esto y que podríamos hacer mejor? Porque, bueno, perdón, que podríamos hacer mejor, no, lo que no se ha hecho y que se tendría que hacer.
Pues hombre, yo creo que se tendría que haber hecho antes el tema de los cribados, lo llevamos diciendo desde hace un montón de tiempo. Ya no solo el tema de los cribados, el tema de la regulación de los precios, el tema de haber contado con la farmacia antes, mucho antes. La farmacia podía haber estado junto a primaria y no se le ha dejado y solo se le ha utilizado, mal utilizado y de una forma administrativa y de otros tipos cuando han estado con el agua al cuello ya no pueden ya más. En ese momento es cuando ya han contado con nosotros y esto pues la verdad es que es muy triste decirlo y me parece muy bien que se haya contado con nosotros, pero también hay que ser críticos con cómo se hacen las cosas y cuándo se hacen las cosas y sobre todo, y me consta que se le ha ofrecido desde el minuto cero al Ministerio la posibilidad de colaboración, por lo menos por nuestra parte, pero me consta que también el resto de entidades, ¿no? Entonces, pues bueno, esto evidentemente no se ha hecho, se tendría que haber hecho. No se ha confiado en la farmacia comunitaria, algo muy importante, las imágenes están ahí, los hechos están ahí, y bueno, y otra autocrítica. Hay farmacéuticos que quieren dar pasos adelante y farmacéuticos que no. Yo creo que hay que apoyar a los farmacéuticos que quieren dar el paso adelante. Es bueno que se haya hecho que esto sea voluntario y que las farmacias que quieran hagan los test y quien no. Pero insisto con la primera idea, somos profesionales sanitarios. En este momento la farmacia tiene que dar un paso adelante y demostrar que puede hacerlo y que es una oportunidad. Y yo creo que en esto, pues hombre, si hay farmacéuticos que no quieren porque si tienen miedo, por lo que sea, me parece muy bien, pero por favor, que esto no sea óbice para que no se hagan en ciertos sitios o en ciertas comunidades o en ciertas provincias que no se haga esto y que dejen que los farmacéuticos que sí que están comprometidos y lo quieren hacer, que se les pongan las facilidades y le den los medios para hacerlo. Y esto, desgraciadamente, tampoco ha sido una de las cosas que ha pasado y que está pasando todavía en nuestro país. Gracias, Vicente, por tu respuesta amplia y súper concisa, la verdad. ¿Alguien quiere añadir algo como réplica a Vicente o quiere añadir algún punto? Alba, vamos contigo. Es que yo no comparto lo que ha dicho Vicente, porque en Galicia sí que han confiado en los farmacéuticos desde el principio y siempre han contado con nosotros. O sea, han buscado nuestra colaboración desde el principio y habrá servicios que nos gusten más y otros servicios que nos gusten menos. Pero nos han propuesto muchas cosas, nosotros las hemos aceptado, otras no, y también nosotros les hemos propuesto y nos lo han aceptado y desde luego nos valoran como profesionales sanitarios y cuentan con nosotros. Respecto a lo de las farmacias, yo antes di los datos de las farmacias adheridas. Los servicios tienen que ser voluntarios. Un servicio no puede ser obligatorio y menos a los que no se pagan. En este caso, hay algunos que están, lo dije antes, 2 están dando un beneficio a la farmacia y otros 2 no se lo están dando. Porque al final estamos en una colaboración en la pandemia. Estamos colaborando, no estamos concertando unos servicios como los otros que queremos concertar para que después ayuden a la sostenibilidad de la farmacia, ¿no? Entonces, yo antes di los porcentajes de las farmacias. Yo no sé si os habéis fijado en los servicios de dispensación que tenemos, que al final uno es de dispensar tubos y otro es de dispensar test de antígenos para los niños. Hay más del 90% de las farmacias adheridas, en uno el 97% y en otro el 92%. Sin embargo, en el servicio en el que hay que realizar el test, solo hay el 68%. Y hay el 68% porque no se toma la muestra. Si no, habría muchos menos. Aquí se realiza el test, pero la toma de muestra, sea de saliva o sea nasal, la hace el paciente. El paciente se la da al farmacéutico y el farmacéutico es el que procesa el test desde, o sea, las gotas, todo, el farmacéutico. Luego el resultado, el paciente se tiene que ir la persona, que no son pacientes, se tiene que ir a la calle, 15 minutos, volver y le damos el resultado y el certificado y todo. Pero si esa toma de muestra, y lo digo con conocimiento, se llega a realizar también en la farmacia, no sería un 68%. Serían menos los que se adhieran. Entonces, los que se hubiesen adherido. Entonces, también tenemos que ver la realidad, porque efectivamente somos sanitarios y lo estamos demostrando. Mayoritariamente, los farmacéuticos están participando en todos los servicios y están demostrando su vocación de servicio, su verdadero compromiso con la ciudadanía, todo lo están demostrando. Pero hay unos que
Pues tú hablabas de miedo, bueno, pues será de miedo o será de instalaciones, porque claro, también hay que tener una instalación en la que puedas tener intimidad, no puedes hacer un test de antígenos delante del mostrador. Entonces, bueno, hay diferentes factores que también influyen en esto. Muchísimas gracias, Alba, por tu punto de vista. ¿Quién quiere intervenir ahora? Marta, adelante. Sí, a ver si no me echa, que últimamente me va sacando y voy volviendo a entrar. Sí, yo bueno, un poco reafirmar lo que dice Alba. Sí que estoy de acuerdo con Vicente en que podíamos haber hecho más, está clarísimo, que podemos hacer más y que yo creo que no hay que perder esa voluntad y esas ganas de hacer y de colaborar, pero de ahí hacer un discurso tan negativo tampoco estoy de acuerdo. O sea, al final a mí a veces me da la sensación de que nosotros mismos nos tiramos piedras en nuestro propio tejado, de que no hacemos, de que no, que podemos hacer más, por supuesto, pero que vamos a seguir, que quizá sería ideal poder hacer el test aquel que quisiese, que coincido con Alba en que luego hacen falta unas instalaciones, un personal y un tal, que a lo mejor resulta que presumimos de la red de farmacias y luego el pool que tienes es más pequeño, pero en cualquier caso que nos sintamos orgullosos también de lo que hemos hecho y que no por lo que no hemos hecho pensemos que somos menos sanitarios o menos necesarios para el sistema. Y por ser muy breve, respecto a la enfermería, hay muchas formas de defender las profesiones, hay muchas formas en las que los colegios hablamos entre colegios y no salimos a la prensa a hacerlo, pero eso supone que no se repartan ciertos folletos, que no se hagan ciertas iniciativas y al final nos rasgamos las vestiduras nosotros mismos en publicaciones que leemos y repartimos nosotros mismos y luego lo que nos demuestra el día a día de la relación de la enfermería con los farmacéuticos es que mayoritariamente es correcta, respetuosa y equiparable entre ambos. Solo esos matices es lo que quería hacer, que veo que Jaime también quiere hablar. Clarísimo, Marta. Jaime, Tony, estás aquí, te hemos visto y creo, ves, te oímos. Damos la palabra a Jaime sobre esta cuestión y luego ya todo tuyo, ¿vale, Tony? Vale. Jaime. Bueno, yo sobre este tema, yo estoy muy por la línea de Vicente, es decir, no se trata de criticar a la profesión farmacéutica porque yo creo que todos estamos de acuerdo que la labor que se está haciendo es excelente. Y no se trata de tirar piedras contra nuestro tejado. Se trata de que hay una serie de circunstancias que se vienen repitiendo en el tiempo, que se vienen repitiendo con muchas administraciones, no necesariamente de una ideología política, a nivel autonómico, a nivel nacional, con un partido y con otro. Y yo creo que la sensación clara que queda es que la farmacia española, en este caso la farmacia comunitaria, está siendo infrautilizada. A mí lo que me preocupa no es que lo esté siendo, porque yo espero que eso algún día cambie, sino que a mí lo que me preocupa es por qué ocurre eso, y por qué ocurre eso continuamente, y por qué ocurre eso con distintas administraciones. Y por eso decía yo antes que igual, en vez de estar tan centrados siempre en nuestras fortalezas, deberíamos mirar cosas que no nos están ayudando. Y yo estoy de acuerdo con Vicente. Hay una cosa que está clara. Yo creo que aquello hacia lo que queremos ir nos va a suponer una forma en el cambio de trabajar. Y yo no estoy seguro que toda la profesión esté de acuerdo con ese cambio en la forma de trabajar. Entonces, no podemos, a día de hoy, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Estamos solicitando nuevos roles sanitarios, yo creo que aquí ninguno tenemos la menor duda de ser profesionales sanitarios, entre otras cosas porque nuestros estudios son sanitarios y porque nuestros establecimientos son sanitarios. Pero a día de hoy, como expertos en el medicamento, estamos pidiendo roles cuando yo hoy no puedo, como farmacéutico, ante un error en una prescripción, cambiar una forma farmacéutica o una dosificación que el médico puede haberse equivocado al hacerla. Y tengo que mandar a ese paciente de nuevo a su médico a que le arregle esa prescripción. Que a día de hoy, la imagen que yo le dé a mi paciente es aquí el que sabe es el médico, porque este señor lo único que puede hacer es darme lo que el médico dice. O sea, que no llevemos años plantándonos para reclamar eso, yo no lo entiendo. Entonces, a mí me parece que efectivamente la mayor parte de la profesión está haciendo un trabajo excelente, pero hay cosas, es decir, hay que tener claro que todo esto va a implicar un cambio en la forma de trabajar y cambiar la imagen que tiene de nosotros por el motivo que sea la administración. Porque a mí otra cosa que me preocupa es qué relación tienen nuestras instituciones con las distintas administraciones. Porque vuelvo a repetir, es que son problemas que se repiten continuamente en el tiempo. Entonces, yo en ese sentido estoy de acuerdo con Vicente
en que deberíamos hacer más autocrítica y saber, y a estas alturas saber qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Gracias, Jaime. Esto podría dar para largo, ¿eh? Damos la palabra ahora a Toni y luego, si queréis, reanudamos el hilo, ¿vale? Seguimos con este punto. Primero, Toni, todo tuyo. Muchas gracias. Perdonad por las interrupciones, en fin, ha pasado de todo. Bueno, yo lo que os quisiera, un poco, porque ya se han dicho muchas cosas, yo quisiera centraros qué es lo que ha pasado en Cataluña y qué es lo que nosotros queremos que se ha logrado, ¿no? Huyendo de los calendarios y todo esto, ¿no? Y estableciendo un antes y un después. ¿Qué teníamos antes de la pandemia? ¿Qué tenemos hoy, después o en la pandemia? ¿Y cómo estamos hoy? Que estamos al final, bueno, creemos que al final de la sexta, o empezando el final de la sexta, ¿vale? ¿Qué hemos logrado? Primero, hemos logrado acceder a la historia clínica. Esto era un techo de cristal que el farmacéutico nunca podía acceder a la historia clínica para escribir nada ni nada por el estilo. Bueno, pues eso lo estamos haciendo. Desde el momento en que estamos comunicando los positivos, que esos positivos los comunicamos a través de un programa que es de la propia Generalitat, que es el programa de la vacunación de los individuos, que se llama TARCAT. Bueno, pues a través de ahí estamos accediendo y estamos grabando. Una barrera rota, un techo de cristal roto. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos diagnosticando. ¿Desde cuándo un diagnóstico que se hacía en farmacia era aceptado como tal y generaba consecuencias sin ulterior confirmación ni comprobación? ¿Qué consecuencias genera? Pues acción en atención primaria para dar servicio clínico al individuo que está enfermo, acción en salud pública para hacer seguimiento de contactos estrechos y acción en el ámbito laboral para generar todo lo que es la parte de la gestión de la baja, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué más hemos hecho? Un diagnóstico. Conceptualmente estamos haciendo un diagnóstico y ese diagnóstico además es requerido y valorado por la Administración y lo acepta como tal sin posterior valoración ni comprobación. ¿Qué más hemos hecho? Comunicar. Le estamos comunicando tanto a salud pública como al propio individuo el resultado de la prueba que se acaba de hacer, con lo cual pones en valor el aspecto profesional que tiene el farmacéutico en su día a día, porque le estás poniendo en valor frente al propio ciudadano que ese diagnóstico tiene consecuencias. Por tanto, tú ganas en valor profesional. Luego, además, estamos participando en una campaña de salud pública que tampoco se había hecho de una forma tan explícita y tan implicada como esta, ¿no? ¿En qué sentido? Pues bueno, en Cataluña empezamos en verano mismo, una campaña con los niños del ocio infantil, de colonias, de casas de veraneo y todo esto, y con los profesores y con los monitores que tenían, y ahora lo estamos haciendo actualmente con las escuelas y con los contactos estrechos de los alumnos. ¿Qué hacemos? Ahí el propio sistema de salud, el CatSalud, nos entrega test de diagnóstico y esos test de diagnóstico los utilizamos para hacer los test, supervisar los test. En esto hacemos como en Galicia, ¿no? Que supervisamos. Y con ese resultado, ¿qué hacemos? Comunicarlo al propio CatSalud, comunicarlo al niño, a los padres, para que actúen en consecuencia y hacer el seguimiento de todo esto. ¿Y esto que hemos hecho cuánto es? Son más de 600.000 test supervisados y más de 40.000 positivos detectados. Eso tendrá el valor que tenga, el que cada uno le quiera dar, pero los números son los números. Y luego, ¿qué es lo que no hemos hecho? Y aquí empalmo ya con la pregunta que hacías antes, ¿no? Lo positivo y lo mejorable. No hemos logrado disponer de la generación del código QR, y esto sí que europeo, y esto sí que es algo que es paradójico, porque cuando estamos haciendo los test con los test in vitro que nos facilita el CatSalud a los niños, se genera código QR europeo porque viene de un test de diagnóstico. El AEMS nos autoriza a vender excepcionalmente y temporalmente, vender o dispensar los test de in vitro. Podemos utilizar los test in vitro. En la tecnología y los medios que hemos de utilizar para hacerle al cliente de la calle o al ciudadano de la calle un test de diagnóstico son exactamente los mismos que los que utilizamos con el test de autodiagnóstico. Bueno, pues no podemos utilizar los test de diagnóstico para utilizar con la gente de la calle. ¿Consecuencia de esto? Pues muy sencilla. Lo que pasó este verano, las personas que, esto se entendía en la primera ola, en las primeras, personas que habían sido diagnosticadas de positivo de COVID con test de antígenos,
Pues no podían viajar. No podían viajar porque no tenían derecho a acceder al Green Pass o el certificado de código QR europeo porque no habían sido diagnosticados con un test de diagnóstico in vitro. Bueno, pues ahora se está repitiendo, pero ahora se está repitiendo multiplicado, porque todas aquellas personas que hemos comunicado, que hemos recibido y hemos comunicado su positivo con test de autodiagnóstico al Departamento de Salud, resulta que, ponte un caso, una persona con 2 vacunas que la segunda vacuna ahora está a punto de hacer los 6 meses, ¿no? Muy bien. Esa persona coge el COVID, se le diagnostica con un test de autodiagnóstico. Esa persona, como no se ha hecho una PCR siendo positivo, no tiene la validación correspondiente. Consecuencia, durante 6 meses, que va a ser lo que va a tardar en poderse poner la tercera vacuna, ese intervalo no va a poder ni viajar y no va a poder acceder a ningún sitio de los que le pidan el pasaporte europeo, que en España en este momento ha ido de baja, o en Cataluña, perdón, pero que a nivel de Europa es cada vez más rígido y más estricto la su petición. Si eso se hubiera utilizado el test de diagnóstico desde el principio, generando códigos QR, todo ese problema que nos hubiéramos ahorrado los ciudadanos y la imagen de nuestras administraciones. Luego, ¿qué más no hemos hecho? Creo, como en esto opino como Vicente, que la farmacia ha sido utilizada cuando el agua llegaba a las orejas, es decir, que había sobrepasado el nivel de la nariz. Pero, como pasa siempre, esto lo puedes mirar de los lados, del positivo y del negativo. Del positivo te da rabia porque llevas mucho tiempo insistiendo y proponiéndote como medio de resolver todos estos problemas, pero también tiene una ventaja, que es aquello de estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno. Otros países nos llevan mucha ventaja, es verdad. Francia, por ejemplo, está haciendo cosas mucho más remuneradas y cosas mucho más avanzadas que las que estamos haciendo nosotros. Claro, pero es que ellos empezaron hace 15 años. Podemos ir más rápidos. Estaría bien ir más rápidos, ¿no? Y no voy a ser yo quien ponga en valor la característica de la velocidad de nuestras administraciones, porque precisamente por eso no se caracterizan. Y ese es mi balance de todo el tema de los antígenos, ¿no? Tiene aspectos para mí muy positivos por las barreras o techos de cristal que se han roto, que hemos roto entre todos, que esos techos de cristal podrán ponernos otras justificaciones, pero esas ya no. Esas ya no. Con lo cual, bueno, hemos dado un paso adelante, yo creo que estratégicamente muy relevante. Estratégicamente muy relevante. Cuando se nos ha pedido que contribuyamos en la comunicación de los resultados positivos, que ha sido un faenón, o está siendo un faenón, a cambio de nada, bueno, pues realmente cuando tú estás promoviéndote como, oye, úsame para lo que se necesite, podemos ayudar, podemos colaborar, y te vienen y te dicen, en este momento necesito que hagáis esto, si tú ahí pones una condición de precio, o de margen, o de rentabilidad, o lo que tú quieras, lo que estás haciéndote es poniéndote una barrera para futuras colaboraciones. Es así de sencillo. Nosotros, cuando empezamos con el cáncer de colon, se nos pagaba €1, que es, bueno, simbólico, prácticamente, pero ese fue el primer paso que permitió romper la primera barrera, cobrar por algo. Muy bien. En este caso estamos cobrando €5 por los test de las escuelas. De esos €5, quítale 1,5 de materiales, te quedan unos €3,5 neto de cada test. Neto antes de costes de personal, ¿eh? Pero bueno, aquí ya ni se ha cuestionado, ni se ha hecho nada. Simplemente, vale, el precio no es fantástico, no lo es, desde luego. Pero sí que es cierto que se ha dado un paso adelante respecto a colon, a prevención de cáncer de colon. Y nosotros creemos en esta labor de ir abriendo brecha, ir abriendo agujero, y no siempre la rentabilidad o el margen es lo que te asegura mejor tu estrategia y tu presencia en el futuro. Lamento que me he enrollado un poco más, pero ya he empalmado mi intervención inicial y la pregunta, ¿vale? Muy bien, Tony, has hecho un 2 en 1. Muchas gracias. ¿Alguien quiere contestar a Tony o reanudar el tema de antes? Sí, yo evidentemente quería. Me imaginaba. Hombre, sobre todo por una razón, sobre todo formal, porque tú me has hecho una pregunta y me has dicho que qué se puede hacer mejor y qué cosas no se han hecho. Y yo te he respondido lo que tú me has preguntado. Evidentemente, si decir lo que se puede hacer mejor es mirar las cosas de forma negativa y el discurso que he escuchado, pues, hombre, igual es que, de verdad, a lo mejor no te tenía que haber contestado y te tenía que haber dicho todo lo positivo que hemos hecho
pero es que no era lo que me has preguntado. Entonces yo he intentado pues decir qué cosas creo que se podían hacer mejor, evidentemente, y sobre todo desde la autocrítica. Pero bueno, no voy a entrar en más porque ya no sé si lo que digo se puede utilizar en mi contra. Con lo cual, yo creo que lo que he dicho ha sido qué podemos mejorar. Y de ahí a lo que he oído, pues bueno, son otras consideraciones que, claro, pues no digo nada. ¿Está? No, claro que tienes que decir, todo el mundo puede decir la suya, no pasa nada, Vicente. Seguimos. ¿Quién más quiere añadir algo? Jaime. Yo quisiera añadir una cosa para Vicente solamente. Oye, Vicente, tranquilo tú, no pasa nada. Si al final todos queremos lo mismo. Claro, bueno, no yo espero que sí, porque cuando uno intenta dar soluciones a cosas y poner y hacer autocrítica y a veces recibe estos mensajes, pues claro, por eso digo que a lo mejor uno tiene que decir otras cosas y no lo que le han preguntado, por eso lo decía. Yo evidentemente, y si queréis entramos en más cosas, ¿no? Es decir, yo me parece muy bien que los farmacéuticos tengan la oportunidad de poder hacer lo que quieran, por supuesto que sí. Yo lo que he dicho es que creo que sería mejorable esto por imagen, creo que sería mejorable que no nos utilizaran solo para lo que nos están utilizando. Creo que he dicho eso. No sé si de verdad que estoy diciendo cosas mejorables y cuáles no se han hecho. También las he dicho. Eso no quiere decir lo que no quiere decir, pero insisto, que yo creo que he sido muy claro en lo que he dicho. Ha sido claro, Vicente. Vamos con Jaime ahora. Adelante. Sí, yo solo quería, comentar una cosa sobre lo que ha dicho Toni y que es cierto que hay otros países que nos llevan ventaja y ha puesto el caso de Francia. Pero no solo es que hayan empezado antes, es que tienen por el conocimiento que tengo, tienen un modelo retributivo diferente del nuestro. Es un modelo retributivo mixto. Yo personalmente es que soy de los que pienso que muchos de los males que aquejan a la farmacia comunitaria hoy en día es por el sistema retributivo que tenemos. Es decir, que el paciente o incluso la administración o incluso otros profesionales sanitarios, digamos que nos inciden más en esa parte de tú no estás cobrando en realidad por tu trabajo, sino por vender un producto. Entonces, yo creo que parte de los males parten de ahí, no solo en que otros países hayan empezado antes. Y es que en el fondo es lo que nos pasa con los servicios farmacéuticos profesionales. O sea, en el fondo es que yo creo que todos estamos de acuerdo que la farmacia comunitaria tiene que avanzar hacia un papel más asistencial, que en muchos casos ya lo está realizando. El debate siempre cómo se remunera y, hombre, sinceramente, decir vamos a implantar estos servicios, pero a la vez no queremos cambiar nuestro modelo retributivo, es o ser muy inocente o no estar contando muchas veces toda la verdad. Pues sí que es verdad que yo en ese sentido envidio el papel de la farmacia en otros países, pero no depende solo de que hayan empezado antes que nosotros. No, depende de muchas más cosas, evidentemente. Yo he sido una simplificación. Sí que estoy totalmente... Yo quería comentar precisamente sobre eso que ha comentado. Yo creo que es verdad, o sea, que decir, no podemos, hay un dicho por ahí, ¿no? De Einstein, ¿no? De que si quieres resultados distintos, pues cambia las cosas, la forma de hacer las cosas, ¿no? Y aquí, evidentemente, como se está comentando, queremos hacer cosas distintas, sobre todo si queremos apoyar la farmacia rural, como ha comentado, es evidente que tenemos que ir con unos servicios remunerados y tenemos que, pero es que llega un momento en que parece que esto de pedir servicios remunerados parece que estés pidiendo algo, digamos, como que sea ilegítimo. Y cuando quiero decir que te quito del mundo, tiene sus mismas. Y aquí, si hablamos de profesionales y nos creemos que somos profesionales sanitarios, los profesionales, digamos, que se caracterizan por cobrar por su trabajo, por su profesión. Entonces, no creo que... Y además, no quiero llevar el debate a este tema, porque yo he dicho muchas cosas y una de ellas ha sido que creo que en un servicio donde se consumen recursos, este servicio debe estar financiado. Eso es lo que he dicho, como una de las posibilidades de mejora, que es lo que se me ha preguntado, creo que se debería ser financiado. Tampoco he dicho quién debería de financiarlo. Pueden ser los pacientes, puede ser... se puede hacer un pilotaje para demostrar, como dice Toni, todas las cosas que podemos entrar para conseguir en un futuro mejores cosas. Es decir, hay muchísimas posibilidades, pero evidentemente todas ellas pasan porque los servicios sean sostenibles. Y va a ser muy difícil que sean sostenibles si evidentemente no hay una contrapartida para ello. Entonces, evidentemente el sistema retributivo que actualmente tenemos es un sistema retributivo que está destinado únicamente a lo que es el soporte de la dispensación de medicamentos. Si nos creemos que la farmacia
podemos hacer y somos capaces de dar un valor añadido con otras cosas que no sean solo dispensar medicamentos, es evidente que necesitamos un sistema retributivo diferente para todas esas cosas. Mientras no tengamos un sistema retributivo para todas esas cosas, va a ser muy difícil sostener los servicios. Entonces, gran parte del problema de la implantación de servicios es que no contamos con ese sistema retributivo que estoy de acuerdo en que es necesario. Y sobre todo y más que nada, y muy de acuerdo con lo que ha comentado, en la farmacia rural, que no podemos seguir mirando hacia otro lado con lo que está pasando. Es que tenemos una serie de profesionales que están sosteniendo un modelo y que no están siendo precisamente los beneficiarios de este modelo. Y yo creo que eso lo tenemos que plantear muy importante a lo largo de todo el colectivo. Pues sí, esto daría para otro IM Meetings, desde luego. Alba, Marta, ¿queréis añadir algo más al respecto? Yo, como bien dices, me parece que esto es para otro debate, porque si seguimos no terminamos. Marta, Alba, perdona. No, simplemente que todos creemos que los servicios deben ser remunerados, ¿eh? O sea, no estamos en contra de las cosas que dijiste en general, pero sí en algunas concretas. Y yo lo que digo es que aquí en Galicia la Administración contó con nosotros desde el principio. Desde el año 2020, o sea, no cuando estaban ahogados, desde el principio contó con la colaboración de la farmacia. Sigue contando. Muy bien, pues dejamos la cuestión por zanjada. Si os parece, llevamos ya 1 horita y 6 minutos de encuentro. Vamos a dar respuesta a una de las preguntas hechas por la audiencia. Vamos con la de Pilar Sancho Avellán. Ella dice, ¿no creéis que las salidas de las AFP, así como de los test en la venta online, hacen mucho daño ya que se pierde el consejo? ¿Qué opináis sobre test y mascarillas vendidos online? Yo creo que yo me voy a mojar. Yo creo que tenemos que tener muy clara una cosa. La legislación europea protege el medicamento, pura y exclusivamente el medicamento, y por eso hace inversiones como la del SEBEM, etcétera, etcétera. Y todo lo que no es medicamento, para la Unión Europea, todo lo que no es medicamento, que tiene su propia normativa y su regulación y su control y su seguimiento, es mercado. Es mercado y ya está. Y esto es algo que los farmacéuticos tenemos que meternos también en la cabeza, que el mercado es mercado. No seré yo quien defienda que eso es lo que más me gusta, ni muchísimo menos, pero es así. Entonces, con las FP lo que pasa es que se considera que es un medicamento de muy bajo riesgo, salvo que se den circunstancias de no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, que entonces ya pasa a ser de riesgo. Pero es que es una realidad de mercado, o sea, ya no es ni si pienso A o pienso B, simplemente es que el mercado es así. En invierno hace frío y en verano hace calor. Muchas gracias, Tony. ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿Vicente? Sí, adelante. Vamos a ver. Yo creo que en este tema, muy fácil. Es decir, es verdad que, y lo hemos visto y lo estamos viendo, como hay un montón de intereses, sobre todo económicos, ahora lo hemos visto con el tema de los test, hay unos intereses comerciales impresionantes y unas presiones impresionantes, y la regulación del test ha sido un ejemplo práctico de qué es lo que ha pasado. Ya nos lo contarán si algún día quieren qué negociaciones hubieron para que pasara esto y qué intereses había por un lado y qué intereses habían por otros y por qué se llegó a esta solución y en este momento, porque todos sabemos que cuando se produce la especulación es cuando no hay precisamente de lo que se quiere regular. O sea, regular cuando ya hay, pues mira, ¿qué quieres que te diga? No es precisamente la regulación es para evitar que se produzcan las situaciones de especulación, de aumento de precios mesurado y todo este tipo de cosas. Y esto, evidentemente, viene por culpa de lo que son los intereses del mercado, que muchas veces no son sanitarios, pero sí que quiero decir que como farmacéuticos yo creo que tenemos que tener muy claro que o damos un valor añadido a los medicamentos o no seremos necesarios. Y esto creo que es un mensaje importante para toda la profesión. O defendemos que somos necesarios en la cadena farmacoterapéutica o el mercado se encargará de lo demás, igual que ha intentado hacerlo con los test o igual que lo hará, y lo está intentando y lleva muchos años, también con las FPs. Bueno, medicamentos publicitarios. Entonces, yo creo que es un tema nuestro. El mercado, creo que lo ha dicho muy bien Tony, el mercado es el mercado. Ahora,
contra el mercado está, y también lo ha dicho muy bien, los intereses sanitarios. Y si el farmacéutico propone y desempeña funciones en las que aporta valor añadido al medicamento, yo no tengo ninguna duda de que seguiremos siendo los garantes de ese buen uso y de ese consejo profesional. Ahora, insisto, tenemos que dar un valor añadido. Yo por eso, una de las cosas que he dicho antes como oportunidades de mejora es que efectivamente, si las cosas en las que hacemos con la administración no son para mejorar eso, sino que son para labores administrativas o labores de otro tipo, de recoger, de colaborar, de tal, está muy bien. Yo no digo que no se hagan. Lo que estoy diciendo es que para nosotros no son las de futuro, no son las que nos interesan realmente. Nos interesan cosas sanitarias porque es nuestra profesión y esa es a donde deberíamos de llegar. Y por eso creo que las FPs, lo mismo, tenemos que hacer una serie de acciones que vayan enfocadas a demostrar que el hecho de que el farmacéutico, donde hay un medicamento, hay un farmacéutico. Pero lo tenemos que demostrar, no solo decirlo, hay que demostrarlo. Y para demostrarlo todos sabemos, hay que hacerlo y hay que registrarlo. Muchísimas gracias, Vicente. ¿Quién más? Sí, Jaime. Yo quería comentar una cosa respecto a este punto. Al final es exactamente eso, el valor añadido que ofrece la oficina de farmacia frente a otros agentes, digamos, externos, sea en el caso de los antígenos, de las mascarillas o de los medicamentos. El problema es que, es lo que dice Vicente, al final, si lo que nos centramos siempre es no ya ni siquiera en la dispensación, sino en la entrega, sea de un medicamento o sea de un producto sanitario, al final acabaremos siendo prescindibles. Es decir, eso a día de hoy, lo que es la entrega de un medicamento lo hace mejor Amazon o lo hace mejor un robot. Es decir, el valor añadido que ofrece la formación que tenemos es otro. Y pasa con los test de antígenos. Yo he visto, porque una de las cosas que quería hablar es el problema de comunicación que tenemos a nivel farmacia comunitaria a todos los niveles. Yo he visto mensajes de farmacéuticos, de compañeros nuestros, diciendo que ellos no tenían que explicar un test porque tenían instrucciones. Es decir, si vamos con esa mentalidad, los test acabarán en un supermercado, por supuesto que acabarán. Es decir, porque el test no es solo explicarle al señor, al paciente, cómo funciona ese test, cuál es el modo de utilización, sino explicarle también cuándo se debe hacer esos test, que interprete bien los resultados. Es decir, ese es el valor que le puede dar la farmacia frente a otro tipo de establecimiento. Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos ahora, junto con la SEF, un proyecto de dispensación colaborativa, de atención farmacéutica colaborativa con farmacia hospitalaria, que es muy completo, en el cual se acompaña al paciente, en el cual, digamos que la farmacia comunitaria y la farmacia rural, en este caso, hacen un seguimiento continuo del paciente con comunicación, con videoconferencias, y al final ves que el debate en buena parte de nuestra profesión habla solo de la entrega del medicamento hospitalario. Yo creo que tenemos que cambiar el foco y realmente es lo que dice Vicente, es decir, los estudios que tenemos no son para entregar un producto, sino precisamente para dar un valor añadido que es desde todo el punto de vista sanitario. Si queremos entrar en otras peleas de entregas, de delivery, etcétera, yo creo que son batallas que tenemos perdidas. Muchísimas gracias, Jaime. Alba, Marta, sobre esta cuestión. Bueno, igual te pisaba. Yo por concretar un poco a lo que decía la pregunta, que era, ¿no creéis que hace mucho daño la venta por Internet? Pues yo personalmente creo que sí. A mí me gusta el trato humano. Otra cosa es que, como dice Tony, para Europa, que es quien abrió la venta de las FPs, esto es mercado. Tenemos que aportarle más valor y, desde luego, a los test también. Tenemos que, aunque sea a veces puedan parecer labores administrativas, tenemos que aportar todo el valor que podamos y todo el que nos dejen. Porque precisamente por eso yo creo que los test están hoy en farmacia y no se ha cambiado ese Real Decreto, que no es solo los test, sino el decir que las pruebas de diagnóstico están en la farmacia. Gracias, Marta. Ahora sí, Alba, vamos contigo. Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Marta y estoy de acuerdo también en lo que dijeron Vicente y Jaime, ¿no? Y efectivamente ese valor añadido del que hablaban ellos yo creo que se pierde totalmente en la venta por Internet. Sin embargo, en la farmacia, esa dispensación en la que tú le cuentas, como decía Jaime, lo que tiene que hacer, cómo realizar el test, qué pasa si es negativo, si el test pasa que es positivo, le da el valor añadido a la dispensación del test. Si lo haces por Internet, no hay ningún valor añadido y entonces es más fácil que se vaya fuera de la farmacia y deje de ser exclusivo. Desde luego, Alba. Muchísimas gracias. Si os parece... Dime, Tony, dime.
Yo hay una cosa que sí que quiero decir. Yo creo que en esta ocasión, así como muchas veces pues, las cosas las vemos como muy mejorables, yo creo que realmente la labor que ha hecho el Consejo General y los que han estado negociando con el Ministerio todo el tema de los test, para mí es de 10. Todo es mejorable. Podríamos ir al cum laude, perfecto, pero creo que es notable. ¿Por qué? Porque han conseguido una cosa que era, para mí, creía que muy difícil de lograr, que era con una propuesta que electoralmente y popularmente era como muy atractiva, que era que los supermercados tuvieran test a unos precios inferiores, muy inferiores a los de la farmacia. Conseguir que el test siga en la farmacia, que el test no solamente siga en la farmacia, sino que se afirme, como decía antes, que el test es un producto sanitario y los productos sanitarios se han de aconsejar y se han de distribuir a través de la farmacia y dispensar en la farmacia, para mí es un éxito. Y eso creo que se debe tener presente. O sea, muchas veces criticamos o actuamos en función de lo que vemos en el momento, pero parémonos a pensar, antes lo comentaba la presidenta de Navarra, el tema de la casualidad, absoluta casualidad, nada que decir, de que los medios se pongan a hablar de las FPs fuera de las farmacias en el momento en que se está hablando de los test, ¿no? Es pura casualidad, ¿eh? Pero ahí creo que la labor ha sido un 10. Sinceramente, preservar esto ha sido un éxito porque era un primer paso estratégicamente muy relevante para el tema de las FP. Ahora, también hay una cosa que es cierta, y lo decía Vicente, los farmacéuticos somos farmacéuticos y lo somos desde que entramos hasta que salimos. Y da igual si lo haces por internet o por no internet, tienes que actuar como un farmacéutico. Si no actúas así, eres una pieza de un engranaje que eres fácilmente sustituible. Desde luego. Gracias, Toni. ¿Alguien más quiere terminar con este tema? Ya como conclusión de pregunta, ¿no? Vale. Pues si os parece, dejamos ahora un ratito cada uno para que hagáis vuestras conclusiones finales y os podáis despedir, ¿vale? Empezamos con Vicente. Vicente, para finalizar, todo tuyo. ¿Estás muteado? Vale. Ahora sí. Sí, bueno, yo creo que en resumen, a ver, la participación de las farmacias, pues en todo lo que ha sido la realización de los test de antígenos, yo creo que es positiva. Creo que debe de permitir que los farmacéuticos realicen su labor asistencial y hacer los test a los pacientes. Yo creo que el mirar a ver si lo hace bien o lo hace mal me parece que es totalmente una incongruencia, sobre todo cuando yo mismo en mi casa me lo puedo hacer, pero dentro de un establecimiento sanitario no lo puedo hacer. O sea, esto ya es, aparte de, insisto, de que nos parece discriminatorio, obedece, por supuesto, a razones de otros intereses de representantes de otros colectivos que no quieren que en la farmacia se realicen ciertas cosas asistenciales. No quieren y tenemos que tenerlo claro, pero digámoslo claramente. Entonces, creemos que esta labor asistencial la tiene que hacer el farmacéutico, por supuesto, en colaboración con la administración, por supuesto que tiene que estar en coordinación con las administraciones para notificar esos positivos. Esto es buenísimo, es algo que se ha logrado, con tener otra conexión independiente de lo que es la conexión que se establece a través de la receta electrónica. Esto es bueno colaborar con otra parte de la administración sanitaria como es la salud pública, es bueno. Y así creo pues, que deberíamos de tener unos conciertos, unos convenios, una colaboración, como queramos llamarlo, en lo que efectivamente se aten o de alguna manera se definan y se concierten precisamente estas cosas, ¿no? El que las haga el farmacéutico, el que sean sostenibles, como he comentado, esto tiene que ser sostenible en el tiempo, tienen que ser en colaboración con la administración y como servicio profesional creo que es importante que ahora, más que nunca, el farmacéutico tiene que dar ese paso. Es que primaria no puede, está colapsada. Es el momento, si eres un profesional sanitario y éticamente lo tienes que dar y tienes que ayudar porque no hay suficientes efectivos para esto. Y tenemos que ayudar a la gente porque hay mucha gente que no hace bien las cosas, que no lo sabe hacer, de verdad. Mucha gente. Quienes estamos en la farmacia lo vemos. Hay personas que la toma de muestras de antígenos se piensan que es una PCR y se meten el hisopo hasta la faringe. No saben que cuándo puede dar positivo un test. Esto no lo sabe la gente y esto lo estamos viendo todos los días. Entonces es muy importante no solo dispensar con ese consejo, sabiendo cómo se debe hacer la toma de muestra, cuándo puede salir positivo,
qué tiene que hacer si salga positivo. Es decir, todo esto de verdad es muy importante y lo tenemos que hacer en la farmacia. Muchísimas gracias, Vicente, por tus aportaciones y por estar aquí una vez más. Gracias. Gracias a ti. Marta, tu momento para las conclusiones finales. Bueno, pues yo por concluir, que no había preparado, estaba escuchando, pero sí que, bueno, a mí me gustaría cerrar diciendo que es cierto que se puede mejorar, que se pueden hacer más cosas, pero que no nos quedemos con una mala sensación, no es una crítica, por supuesto que podemos decir cada uno lo que opinemos, tal como decía Vicente, y respecto a lo que decía Toni, y ahí en mi parte de vicepresidenta del Consejo le agradezco el reconocimiento, pero yo voy más allí, se ha negociado, se ha hecho, pero esto se ha conseguido, como decía al principio, gracias a los farmacéuticos, gracias a todos esos farmacéuticos catalanes que tienen colas en la farmacia y la soportan, gracias a los navarros que mandaban un mail y que a lo mejor no hacían el test, pero podían supervisarlo, y a un montón de comunidades autónomas donde se ha hecho en cada una lo que se ha podido, y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que se hace, aspirar a hacer más y tratar de negociar desde un punto de vista, como decía Toni, de voy a intentar entrar, voy a intentar empezar y a demostrar lo bueno que soy, y sobre todo mimando mucho a nuestros pacientes, que creo que en eso somos expertos. Sois los más expertos, desde luego. Muchísimas gracias, Marta. Jaime, vamos contigo. Bueno, pues yo a modo de conclusión, decir que yo no tengo yo tengo una confianza plena en la capacidad de nuestra profesión y en el caso concreto de la farmacia comunitaria, pero que tenemos que ser conscientes que para que no se repita todo esto, para que no sigamos estando infrautilizados, para que la administración, pues digamos, sea más receptiva con nosotros, tenemos que ser conscientes que tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar en muchos aspectos, nos guste sí o sí porque todo evoluciona. Y seguramente seguramente no. Yo estoy convencido que eso tiene que llevar aparejado aparte un cambio en la retribución de la oficina de farmacia. Sí que querría acabar lanzando una lanza. Yo siempre he dicho que para mí, la farmacia rural es la joya de la corona de nuestro modelo, por infinitas cosas, no porque yo sea rural, pero considero que otra de las joyas de la corona es nuestra distribución farmacéutica. Es decir, no se sostiene nuestro modelo sin esta distribución. Yo creo que han cometido errores, como los hemos cometido todos, de previsión con el tema de antígenos, pero no perdamos el foco de que al final la tensión y la extorsión, te diría yo, a lo que se ha sometido al sector con el tema de los test, ha sido precisamente el canal que no era farmacéutico. Podemos achacarle a nuestra distribución el que pecara, digamos, de poca previsión de cara a Navidad, pero yo creo que la distribución farmacéutica hay que apoyarla más y no podemos salir en tromba a criticarla sin criticar antes a aquellos que son los que están haciendo campaña para que salgan del canal farmacia y que a su vez son los que han creado el problema tanto de precios como de unas condiciones leoninas para la farmacia y al final para el paciente también. Muchísimas gracias, Jaime. Conclusiones, Alba. Bueno, pues yo soy positiva y efectivamente siempre se puede mejorar. Hay muchas cosas que son mejorables. Nosotros no conseguimos la dispensación colaborativa con los hospitales, que era uno de nuestros objetivos, y no lo logramos. Tampoco la dispensación anticipada, o sea, lo que se llama en otras comunidades autónomas la prolongación de la prescripción, que lo intentamos y lo que hicieron fue dárselo a los farmacéuticos de primaria, porque aquí en Galicia hay farmacéuticos de primaria en los centros de salud en contacto con el paciente, y son ellos los que están renovando las recetas cuando los médicos no pueden, ¿no? Eso mejora un poco el problema, pero no lo soluciona. Entonces, bueno, son dos temas que no hemos conseguido, que nos hubiese gustado conseguir, que seguimos intentando conseguirlo, pero creemos que los servicios que ha prestado la farmacia gallega pues, han sido, por un lado, con una alta participación de los farmacéuticos y, por otro lado, han sido muy, muy bien valorados por los ciudadanos y también por los medios de comunicación. Entonces, bueno, creo que hemos demostrado con creces el valor sanitario y social de la farmacia, y por eso digo que soy muy positiva. Además, lo que decía antes Toni, hemos tenido acceso y seguimos teniendo acceso a unas partes de la historia clínica, no a toda la historia clínica, pero hace un año era impensable que íbamos a poder entrar en la historia clínica para emitir un certificado
europeo de vacunación. ¿Que podéis decir que el certificado emitir, o sea, facilitar a un paciente un certificado europeo es una labor administrativa? Puede, pero hemos entrado en la historia clínica del paciente para poder hacerlo, ¿no? Y además que hay que colaborar en lo que se necesita, no solo en todo lo que nos gusta, ¿no? Y gracias a los farmacéuticos se han detectado muchísimos positivos que no se hubiesen detectado de otra manera sin la labor del farmacéutico. Por tanto, también aquí hemos hecho una labor muy importante. Y desde mi punto de vista, llevamos muchos años pidiendo que la farmacia se integre en la atención primaria y en esta pandemia en Galicia la farmacia se ha integrado en la atención primaria. Ahora habrá que ver si esto es una integración real y va a continuar o si no se va a consolidar, pero ojalá sea el primer paso para integrarnos definitivamente. Gracias. Gracias a ti, Alba. Ojalá así sea. Toni, tu turno de conclusiones. Mira, yo solamente lo voy a resumir una frase de inicio y 3 nos. O sea, voy a ser muy escueto. Si el modelo que nos gusta es el modelo estilo Pharmacy First, es decir, que la farmacia sea uno de los componentes básicos de la atención a los ciudadanos, creo que el camino que estamos siguiendo con todo esto es el camino correcto. Y os pongo solamente un ejemplo. En el momento en que se dice que la farmacia, en Cataluña, hablo, no sé cómo os lo decís en los otros sitios, comuniquemos los positivos, dices, sí, es una tarea administrativa de coger el teléfono y registrar en un programa que es positivo fulanito de tal, sin ninguna comprobación y yo me lo creo. Vale, perfecto. ¿Ahí qué estamos haciendo? Ahí lo que estamos haciendo realmente es que la administración diga, oiga, si usted tiene un problema puede hacer 3 cosas. Puede ir a la farmacia, como usted quiera, puede ir usted a la atención primaria, el CAP, o puede usted comunicarlo a través de la carpeta de Mi Salud, que es su acceso a Internet al sistema público. O sea, la farmacia ha pasado a ser una de las 3 partes que entran en el formato Pharmacy First, que viene a ser aquello de que cuando la gente llama a urgencias, según el que está al teléfono, le dice vaya usted a la farmacia, vaya usted al hospital, le envía una ambulancia. Pues entrar ahí, creo que eso es esencial. Y luego, creo que hay 3 cosas que tenemos que tener 3 nos muy claros. No basta con decir lo que somos. No basta con decir si somos sanitarios. Hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. No basta con decir las cosas para que pasen. Hay que demostrarlas. Para demostrarlas, has de tener dos cosas. Una, la oportunidad de demostrarlas y poner el foco en lo que estás demostrando. Y 2, no olvidarnos de lo que somos farmacéuticos, somos los más expertos en el fármaco. No somos ni médicos baratos, ni enfermeras baratas, ni no sé qué baratos. No, somos farmacéuticos y actuamos en aquello que está alrededor de la salud de las personas y en aquello que está alrededor del medicamento. Cuando tenemos un problema del 50% de crónicos que no cumplen el tratamiento, vamos, tenemos un campo para correr que no veas. Y luego, por último, que no basta con decir que somos capaces, hay que demostrarlo. Cuando te dan la oportunidad, has de entrar a matar y has de ir con todos, con todo. Y nosotros ahora tenemos muchas colas, es verdad, y esas colas no nos aportan prácticamente nada económicamente, pero primero, para la población es muy relevante el papel que ha adquirido la farmacia, porque es la propia administración quien le está diciendo vaya usted a la farmacia. Ahí no es muy importante si me pagan 3,5 o 4 o 2,5. No es relevante. Lo relevante es que paso a ser un actor de primera línea, dicho desde la administración, que en la primera ola lo fuimos, pero porque estábamos ahí, porque nadie contó con nosotros. Ya está. Clarísimo, Toni. Muchísimas gracias. Pues nada, tenemos que dejarlo aquí, aunque podríamos estar hablando horas y horas. Vicente, Marta, Jaime, Alba y Toni, ha sido un placer compartir la pantalla con vosotros, de verdad. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos los que nos habéis seguido virtualmente. Mucha salud y hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Bien, pues no hay tiempo para más. Antes de despedirnos, quiero volver a dar las gracias a todos, Vicente, Marta, Jaime, Alba y a Toni, por ayudarnos a esclarecer la realidad de la farmacia a día de hoy. Y muchas gracias también a todos vosotros por compartir la tarde con nosotros. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo IM Meetings. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Hasta ahora.